Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase del día de hoy en nuestra materia de microeconomía. El día de hoy es nuestra tercera clase de la materia y vamos a ver un tema muy relevante para la microeconomía, el cual es la teoría de la producción. Antes de comenzar, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación del día de hoy. Bueno, como les adelantaba, el día de hoy vamos a ver la teoría de la producción. El objetivo de este tema es precisamente analizar esta teoría y denme un segundo nada más para verificar que sí se esté grabando la clase. Ok. Bueno, les comentaba que el objetivo de esta clase es analizar la teoría de la producción, examinando cómo las empresas transforman insumos en bienes y servicios y cómo estas decisiones afectan la eficiencia y la rentabilidad. Este tema busca, pues, que ustedes comprendan estos conceptos claves como funciones de producción, rendimientos a escala, costos de producción, la relación entre insumos y outputs, que ahorita lo vamos a ver, pero los outputs, pues, básicamente son los servicios y productos resultado de la producción. Y al finalizar este tema, ustedes deberán ser capaces de modelar y evaluar los procesos productivos. También deberán ser capaces de aplicar las teorías correspondientes para optimizar la utilización de recursos y para que puedan tomar decisiones informadas sobre la producción en distintos contextos económicos. Dicho esto, vamos a comenzar precisamente introduciéndonos a la teoría de la producción, que pues es un tema fundamental en la microeconomía, que nos ayuda a entender cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y de servicios a producir. Los factores también nos ayuda a comprender los factores que influyen en estas decisiones y el cómo se optimizan los recursos. Por eso, a lo largo de esta clase vamos a analizar varios conceptos claves dentro de esta teoría de la producción, pues que son esenciales para comprenderla. Precisamente en esta primer diapositiva tenemos los tres primeros conceptos claves de la teoría de la producción. Estos los vamos a verlos a manera de introducción para ir precisamente entrando en el tema, para ir relacionándonos un poquito con esta teoría con esta teoría de la producción. Como primer concepto, pues tenemos precisamente la producción. La producción es el proceso mediante el cual se transforman insumos en productos. También puede decirse que es el proceso, ya siendo más específicos, mediante el cual se combinan recursos como tierra, trabajo y capital para generar bienes y servicios. En esta segunda definición, la diferencia es que añadimos por los factores de producción, añadimos la tierra, y añadimos el trabajo y añadimos el capital. Pero básicamente la producción es este proceso mediante el cual se transforman insumos, se transforman recursos en productos finales o en prestación de servicios. Y yo creo que no amerita una mayor explicación, simplemente se trata de este proceso. Recordemos que por la producción consiste precisamente en tomar un recurso primario para transformarlo en un producto final o tomar varios recursos primarios para transformarlo en un producto final. Por otro lado, como segundo concepto fundamental, encontramos la función de producción. La función de producción es la relación matemática que muestra la cantidad máxima de producto que se puede obtener con diferentes combinaciones de insumos.
Esta función de la producción, si no mal recuerdo, va a ser un tema que se verá más adelante en la materia, pero también es un concepto que forma parte de la teoría de la producción. Básicamente, la función de producción nos ayuda a cuantificar, nos ayuda a representar matemáticamente cuánto puedes obtener de un producto utilizando diferentes combinaciones de insumos. Obviamente, pues con las combinaciones de insumos nos referimos a estos factores de producción que precisamente es el otro concepto clave. Eh, es crucial comprender que los factores de producción son los recursos utilizados en el proceso productivo. Normalmente hablamos de tres, hay quienes añaden un cuarto. Entonces, pues vamos a ver estos cuatro. Dentro del proceso productivo se utiliza o se dice que se utiliza la tierra, trabajo, capital y tecnología, entendiendo el capital como la riqueza que se utiliza para generar más riqueza. Es importante comprender el cómo se utilizan estos factores de producción de manera eficiente para maximizar la producción y para minimizar los costos, debido a que precisamente esto es uno de los objetos de estudio de la teoría de la producción, el cómo estos factores de producción son utilizados dentro del proceso productivo y su relevancia para poder producir más, pero gastando lo menos posible. Básicamente en esto radica la importancia de los factores de producción. Bueno, evidentemente, pues los factores de producción son importantes para producir, ¿verdad? Pero dentro de la teoría de la producción también se les ve como estas herramientas para poder maximizar la producción y minimizar los costos. Pasando al siguiente punto, perdón, a la siguiente diapositiva, tenemos que otro de los temas importantes dentro de la teoría de la producción son los tipos de productos. Aquí podemos diferenciar tres tipos de productos: los productos totales, los productos marginales y los productos medios. Es importante distinguir entre estos tres diferentes tipos de productos que pues forman parte de la teoría de la producción. En primer lugar, los productos totales es la cantidad total de output producido. Como ya les había adelantado, con output me refiero a que son los bienes y los servicios que son resultado del proceso de producción. Básicamente, a eso podemos, de esa forma podemos definir la palabra output. Entonces, cuando hablamos de productos totales, pues es la cantidad total de productos o servicios que fueron producidos durante el proceso de la producción. Por otro lado, los productos marginales son el cambio en el producto total debido a una unidad adicional de un insumo. Aquí el supuesto que estamos tratando de manejar es que ya tienes más o menos cuantificado cuánto producto resulta del proceso de producción con una determinada cantidad de insumo. Supongamos que añadimos una unidad de cualquier insumo, de cualquier factor de la producción. Podemos añadir un trabajador, podemos añadir más tierra, podemos añadir más capital. Aquí el tema es que existirá un cambio en la producción si añadimos una unidad de un insumo. Bueno, a este cambio en la producción se le llama producto marginal. Va a existir un cambio en el producto total porque añadimos una unidad adicional del insumo. Que ojo, puede que sea mayor la producción, pero también puede que sea menor. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver este fenómeno cuando añades un insumo, pero disminuye la producción.
Y esto puede ocurrir porque no añades de manera equitativa o no hay un equilibrio en los insumos. Por eso puede existir una menor producción, pero bueno, en la siguiente diapositiva lo vemos bien. Porque aquí lo que nos interesa pues son los tipos de productos y los otros tipos de productos son los productos medios. Los productos medios es el producto total dividido entre la cantidad de un insumo utilizado. Básicamente, este producto medio pues, se calcula dividiendo el producto total entre la cantidad del insumo utilizado, lo que permite mostrar la eficiencia promedio de cada unidad de insumo. Para eso se utiliza el producto medio, para saber cuánto, sí, cuánto producto estás generando con cada unidad de insumo. Eh, bueno, y por otro lado, el producto marginal también nos ayuda a conocer esta productividad, pero en lugar de conocer la productividad de cada unidad de insumo, conocemos la productividad adicional cuando se modifica un factor de la producción. Para eso se utilizan estos tres tipos de productos. Muchas veces se utilizan como una unidad de medida para precisamente medir el nivel de producción, pero además estos conceptos son fundamentales para analizar cómo varía la producción con el cambio de los insumos. Después tenemos precisamente lo que ya les adelantaba, que es la ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes es un principio clave en la teoría de la producción. Esta ley de los rendimientos decrecientes nos permite establecer que al añadir unidades adicionales de un insumo, manteniendo constantes los demás insumos, el incremento de la producción va a comenzar a disminuir después de cierto punto. Eh, Básicamente lo que nos quiere decir esta ley de los rendimientos decrecientes es que debes de mantener equilibrados todos los factores de la producción, porque cuando no existe este equilibrio, va a llegar un momento en el que va a disminuir la producción en lugar de aumentar. Eh, Vamos a poner un ejemplo para que puedan comprenderlo mejor. Imaginen que pues tienen una granja y contratan a un trabajador para que les ayude. Al principio, con cada nuevo trabajador que contratan, pues la producción de la granja va a aumentar porque pues ya hay más trabajadores. Esto en un principio, ¿verdad? En un principio la producción de la granja va a ir aumentando, pero pues hay un límite, porque después de contratar a cierto número de trabajadores, la granja se va a llenar de gente y esa gente se va a estorbar entre sí. Y cada nuevo trabajador que vayan agregando, pues no va a producir tanto como los anteriores. Esto no quiere decir que la producción total va a disminuir, más bien va a significar que el aumento de producción por cada nuevo trabajador va a disminuir. Obviamente, aquí estamos hablando que no se aumentaron en igual medida los demás factores de la producción, nada más se aumentó uno de estos factores, que es precisamente el factor del trabajo.
A ver, un momento. Bueno, continuando con la explicación, eh, decíamos que en este ejemplo no se aumentaron todos los factores de producción de manera equilibrada. La granja se llenó de gente, se aumentó únicamente este factor del trabajo, únicamente se aumentó el capital humano, pero no existió un aumento de los demás factores, no existió una mayor inversión, es decir, no existió un aumento de capital, no se les dio más tierra para trabajarla, no existió tampoco aumento de este factor de producción que es la tierra. Por lo tanto, si bien la producción no es que disminuya, más bien significa que cada trabajador va a ser menos productivo porque hay menos espacio de trabajo y no hay nueva inversión. Este fenómeno, como ya les he mencionado, ocurre cuando mantenemos todos los factores de producción igual y solo cambiamos uno. Por ejemplo, si solo aumentamos la cantidad de tierra, pero no aumentamos la cantidad de trabajadores. Evidentemente, pues aquí nos van a faltar trabajadores para trabajar esa tierra. Caso contrario, es el ejemplo que les ponía, aumentamos trabajadores, pero no aumentamos la tierra. Va a faltar tierra en la que puedan trabajar esos trabajadores. Es importante distinguir esta ley de los rendimientos decrecientes con las deseconomías de escala, que se refiere a cuando aumentar todos los recursos por igual resulta en una menor eficiencia. Obviamente, pues las deseconomías ahorita las vamos a ver, pero hay que hacer desde ahorita la aclaración. Pero normalmente, esto también hay que aclararlo, en la función de producción, cuantos más trabajadores hay, mayor es la producción. Evidentemente, pues también puede ocurrir este fenómeno de la ley de los rendimientos decrecientes cuando no existe un correcto equilibrio entre los factores de producción. Eh, entonces, en resumen, si aumentamos la cantidad de un factor productivo y dejamos fija la cantidad de empleada del resto de factores de producción, va a llegar un momento en el que la cantidad de producto final que obtenemos es menor a medida que vamos produciendo más y más. Puede llegar un momento en el que al aumentar una unidad de factor empleado, pues la producción disminuye. Bueno, entonces básicamente en esto consiste la ley de los rendimientos decrecientes, pero esta ley también tiene diferentes fases. Eh, Está la fase de los rendimientos crecientes, que aquí hay un aumento inicial en la producción, como les decía, añades ese trabajador de la granja, comienza a aumentar la producción en un principio, después vienen los rendimientos decrecientes, hay una disminución en el incremento del producto marginal. Decíamos que el producto marginal mide precisamente el cambio de la producción por añadir una unidad de insumo. Y después están los rendimientos negativos, que esta es la reducción total en la producción al añadir más insumos. Estas son las tres fases que podemos encontrar dentro de la ley de los rendimientos decrecientes. El siguiente punto que es relevante en este tema son las curvas isocuantas. Las curvas isocuantas son las curvas que representan combinaciones de diferentes insumos que producen el mismo nivel de output, es decir, el mismo nivel de productos o servicios resultado de este proceso de producción. Habitualmente, los dos factores de producción que se modifican, o más bien que se combinan, suelen ser el capital y el trabajo. No obstante, pues se puede utilizar cualquier otro factor, no se limita a estos dos, pero normalmente la combinación de bienes
eh, que se utiliza pues es capital y trabajo. Las combinaciones de factores que producen esta misma cantidad de producto son indiferentes para el productor, se encuentran en la misma curva isocuanta. Cuando añadimos más cantidad de un factor sin reducir el otro, tendremos una curva isocuanta más elevada. Las propiedades de esta curva isocuanta, pues es que son convexas al origen, es decir, reflejan la tasa marginal de sustitución técnica decreciente, que este es precisamente el siguiente tema. Otra de las propiedades de estas curvas es que no se cruzan, es decir, cada isocuanta representa un nivel único de producción y se encuentran más alejadas del origen, es decir, representan niveles mayores de producción. Como ya les adelantaba, nuestro siguiente punto es precisamente la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica es la cantidad de un insumo que puede ser reemplazada por otro insumo sin cambiar el nivel de output, es decir, sin cambiar el nivel de producción o más bien, sí, de producción de bienes o servicios resultados del proceso de producción. La relación marginal técnica de sustitución expresa la proporción en que un factor productivo se puede, eh, se puede sustituir por otro, manteniendo constante la producción total. Esta relación técnica busca sistemáticamente obtener la cantidad de un factor de producción que hay que disminuir con el objetivo de aumentar en cierto nivel otro factor productivo. Básicamente, aquí en la tasa marginal de sustitución técnica, lo que ocurre es que uno de los factores de producción se va a disminuir, pero a cambio de disminuir ese factor de la producción, se va a aumentar en cierto nivel otro de los factores productivos. Básicamente estás sustituyendo un factor de la producción por otro en cierta medida. No se puede sustituir de manera total, o al menos en la tasa marginal de sustitución técnica no se mide esta sustitución total, que pues, no suele pasar. Nada más se sustituye hasta cierto nivel, pero siempre es con la intención de que al aumentar un factor productivo y disminuir otro, pues se busca obtener una producción constante, no se busca disminuir la producción, al contrario, se busca mantenerla constante e incluso, bueno, incluso aumentarla, pero esta tasa marginal pues mide más que nada cuando se mantiene constante esta, este nivel de producción. Para ilustrar, más bien para comprender mejor este tema, los voy a ilustrar con un ejemplo para que se pueda, pues para que puedan entenderme mejor. Vamos a tomar como ejemplo el caso de un agricultor que produce arroz. Con 12 trabajadores y un tractor, esta pequeña empresa, este agricultor, está sembrando 5 tareas diarias de arroz, por ejemplo. Supongamos que ahora el productor quiere incorporar un tractor más a la siembra de arroz. Entonces, aquí es relevante para el productor determinar cuántos trabajadores debe sacar de cuántos trabajadores debe sacar por la incorporación del tractor. Aquí, como ven, estás sustituyendo el factor capital, que está representado por el tractor, por el factor trabajo, que son los trabajadores. Entonces, aquí la empresa ha determinado que el rendimiento productivo de un tractor es equivalente al trabajo de 6 hombres. Por lo tanto, sacando 6 trabajadores e introduciendo un tractor, la empresa va a continuar con la misma producción total. Aquí la diferencia o el beneficio que obtiene el agricultor es precisamente que
Ya no tiene que pagarle a 6 trabajadores. Basta con comprar un tractor y ahí se va a ahorrar el sueldo, el salario de 6 trabajadores, por lo que va a disminuir el costo de producción, pero la producción se va a mantener igual. Va a disminuir los costos siendo con una producción constante. Básicamente, la tasa marginal de sustitución nos indica la eficiencia en la utilización de insumos y la flexibilidad en el proceso productivo. Por eso es importante. Como siguiente punto, tenemos las economías y las deseconomías de escala. Las economías de escala se definen como la reducción en el costo promedio de producción a medida que aumenta la escala de producción. Con estas economías, cada unidad adicional que se produce genera un mayor beneficio. Esta reducción del coste no se debe a una bajada de precios en las materias primas, sino que se debe a una mejor utilización de materiales ya comprados y también se debe a inversiones previas. Por ejemplo, si compramos una maquinaria, la forma de maximizar su valor es produciendo la mayor cantidad posible. Las causas de estas economías a escala, pues son la especialización de la mano de obra, la mejor utilización de la capacidad instalada, descuentos por compras a granel, entre otras cosas. Las economías de escala son fundamentales para entender cómo las grandes empresas pueden ofrecer productos a precios más bajos y competir en el mercado global. Este concepto es clave pues para comprender la eficiencia operativa y el crecimiento económico. Entonces, en las economías a escala, cada unidad adicional genera un mayor beneficio. Cada unidad adicional del factor de producción. Por otro lado, están las deseconomías de escala. Las deseconomías de escala son el proceso que ocurre en las empresas mediante el cual los costes unitarios de cada bien o servicio producido se incrementan en mayor medida que el número de unidades producidas. Aquí ocurre un caso contrario. En las economías de escala, lo que se busca es que bajen los precios de los bienes, aumentando esta producción, y en las deseconomías de escala aumenta el precio en mayor medida que la producción. Estamos diciendo que esta es una situación en la cual la elaboración o producción de un bien para la empresa resulta ser más costosa a medida que dicha compañía incrementa su producción. Es decir, producir más sale más costoso de forma unitaria. Es básicamente un efecto contrario a las economías de escala. Un ejemplo de estas deseconomías de escala puede ser, supongamos que una empresa realiza un aumento del 5% de su factor productivo de trabajo y del factor productivo capital. Esto lo hacen pues con la intención de incrementar la producción de determinados bienes. Sin embargo, el resultado en la producción ha sido menor. Imaginemos que ha sido un 3%. Aquí técnicamente lo que ha ocurrido es que, pues si analizamos el movimiento de las curvas de costo, nos damos cuenta que el costo promedio se ha incrementado porque aumentaste 5% de tus factores de producción, pero nada más produciste un 3%. Es decir, esta producción disminuye y como disminuyó la producción, te costó más producir porque aumentaste un 5%, invertiste 5% de capital y nada más produciste un 3%. Algunas de las causas de estas deseconomías de escala pues son problemas de coordinación, incremento en la complejidad administrativa, ineficiencias internas son algunos ejemplos de por qué se dan estas economías. Ya para ir cerrando con esta clase, podemos concluir pues, que la teoría de la producción proporciona un marco esencial para entender cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y servicios a producir. Nos ayuda a comprender conceptos como la función de producción, rendimientos decrecientes, las curvas isocuantas, esta tasa marginal de sustitución técnica y
pues nos ayuda a entender cómo estos conceptos son vitales para entender la teoría de la producción y también cómo estos conceptos o estos conceptos, estas tasas nos ayudan a optimizar el uso de los recursos. También, pues durante la clase hablamos de las economías y las deseconomías de escala y el cómo estas son determinantes clave en la gestión de costos y en la eficiencia de producción. Eh, Ahora, antes de terminar, también me gustaría recordarles acerca de la actividad de esta semana. Recuerden que semana con semana estamos subiendo una actividad ahí a la plataforma, la cual pues ustedes deben de realizar. La actividad de esta semana es un cuestionario en línea que consta de 10 preguntas, tiene un tiempo límite de 2 horas. Cada uno de ustedes tiene 2 intentos para completar el cuestionario. Evidentemente, pues les va a tomar en cuenta la calificación más alta de esos 2 intentos. Este cuestionario, pues, se va a poner como una actividad dentro de su evaluación. La fecha límite para representar este cuestionario es el domingo 22 de septiembre a las 23:59 horas. Después de esa hora ya no se acepta ningún cuestionario. Les recomiendo pues que se aseguren de tener una conexión a internet estable antes de iniciar el cuestionario para que no tengan ningún problema con la red. Revisen sus respuestas cuidadosamente antes de enviar cada intento y pues si deciden realizar un segundo intento, procuren analizar sus errores del primer intento para que puedan mejorar su calificación, porque pues al final de cuentas, esa es la idea, que con este segundo intento puedan mejorar en caso de que no les haya ido tan bien. Si tienen alguna duda, algún problema técnico en la realización del cuestionario, pues comuníquese inmediatamente conmigo a través del botón Contacta a tu tutor y ahí pues yo podría ayudarles con cualquier duda, con cualquier pregunta que tengan si tienen algún problema técnico, pues también. Dicho esto, básicamente sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.